Pues estamos viendo el libro de Job, que pues bueno, ya es casi un seminario, porque llevamos bastantitos capítulos. Ha habido muy buena cooperación por parte de los demás hermanos que han intervenido con el mensaje, con sus mensajes, y pues ahora nos toca ver los capítulos 29 y 30. El mensaje se llama Felicidad anterior y desdicha actual. Y bueno, pues vamos a orar. Señor, en esta hora te pedimos de tu gracia, te pedimos de tu favor, para que tu palabra cumpla el propósito para el cual va a ser manifestada. Nosotros te pedimos la edificación de tu iglesia, la exaltación de tu nombre y poder glorificarte, Señor, por quien tú eres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a ver estos dos capítulos. El capítulo 29, trae 25 versículos, y el capítulo 30 trae 31. Entonces sí está algo extenso, entonces sí nos vamos a ir más o menos rapidito, ¿no? En el capítulo 29 tenemos cómo era la vida de Job, ¿sí? Cómo él se desempeñaba, ¿sí? Describe la obra de Dios hecha en Job, ¿sí? Porque pues ya sabemos, como dice la Escritura, somos hechura tuya, ¿sí? Eso dice la Escritura. Job era hechura del Señor, ¿sí? Y tenía una relación muy estrecha con Dios, con Job con Dios, ¿sí? Entonces, para poder entender más o menos el énfasis que Dios muestra en el primer capítulo, ¿sí? Job 1.8, ¿sí? Job 1.8 nos dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Estas últimas dos partes pues fue lo que estuvimos viendo en semanas anteriores, ¿sí? Pero yo lo que quisiera resaltar aquí es la palabra que utiliza nuestro Señor Dios cuando dice mi siervo Job, ¿sí? La palabra mi tiene dos contextos. Uno de ellos indica propiedad. Dios le está diciendo a Satanás: es mi siervo, ¿sí? Pero también esta palabra, ¿sí?, implica responsabilidad. Por ejemplo, cuando un padre tiene a su hijo, lo llaman de la escuela para decirle: mira lo que hizo tu hijo, para premiarlo o para reprenderlo, ¿sí? El padre tiene la responsabilidad de cuidar al hijo, ¿sí? Y en este caso, Dios se había esmerado tanto en cuidar el corazón de Job y lo había llevado de tal manera, como lo vamos a ver en el capítulo 29, ¿sí?, que precisamente Job era temeroso de Dios, recto y apartado del mal. Era una obra de Dios maravillosa que se describe en los primeros versículos. Vamos a ver ahora Job capítulo 29, versículos 2 y 3. Dice: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad,
aquí vemos cómo, nos vamos a detener tantito aquí, vamos a ver cómo Job estaba reconociendo, ¿sí?, cómo Dios había actuado en su corazón, cómo Dios le guiaba. Nosotros hemos escuchado, ¿verdad?, lo que significa la lámpara. Nos dice la Escritura, tu palabra, ¿sí?, es lámpara a mis pies y me señala el camino, ¿sí? Aquí hace referencia a que resplandecía en su cabeza, vamos a ver por qué, ¿sí?, esa palabra de Dios, y a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Cuando estamos alejados de Dios, estamos en tinieblas. Cuando estamos cerca de Dios, ¿sí?, su luz nos alumbra y podemos caminar bien sobre esas tinieblas. Eso estaba reconociendo Job en esos días, ¿sí? Eso estaba reconociendo, la obra de Dios que había hecho en su corazón y que lo había llevado a realizar todas estas obras que vamos a ver, ¿sí? Dentro de esa descripción de días pasados que habla Job, pues también tiene ahora en su angustia actual, refiriéndose a aquellos días, y dice: cuando el Todopoderoso estaba aún conmigo. Yo en lo personal creo que aquí Job se estaba equivocando. Dios estaba todavía con él. Si nosotros recordamos, le dijo Dios a Satanás: mas su vida no la toques. Esto no lo sabía Job, y dentro de su angustia y aflicción, él pensaba que Dios lo había abandonado. Y a veces así nos sucede cuando estamos pasando por momentos difíciles y vemos que no se arregla nuestra situación, y vemos que viene un problema y apenas estamos tratando de salir y viene otro, y entonces pensamos que Dios se está alejando de nosotros. Ya lo decía el salmista: Dios, ¿cuánto te vas a tardar en responderme? Sálvame pronto, Señor. Entonces, en esa angustia estaba Job hoy en día, recordando todo lo que había hecho el Señor, y en medio de su aflicción estaba Job, ¿sí? Vamos a ver ahora los versículos de Job 29, del 7 al 17, ¿sí? Por cuestiones de tiempo no es posible escudriñar cada uno de esos versículos que traen muchas enseñanzas, pero la idea es resaltar cuál era la vida de Job y un par de cosas, ¿no? Nos dice la Escritura: cuando yo salía a la plaza, ¿sí?, a la puerta de juicio, y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían. Aquí nos habla más o menos de que la labor de Job era tal vez de ser un magistrado que impartía justicia ahí, ¿sí? La gente estaba ansiosa de escucharlo, nos dicen esos versículos. Ponían la mano sobre su boca para poder escucharlo. Los ancianos estaban de pie, esperando ansiosos escucharlo. Era una persona honorable, era una persona respetable, ¿sí? Era una persona respetable. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado. Las personas escuchaban esa sabiduría, las personas escuchaban ese juicio y estaban muy agradecidos por lo que él hacía con su justo juicio, ¿sí? También nos dice: y los ojos que me veían me daban testimonio. No nada más eran sus obras, sino que las personas que lo veían actuar, que lo veían hacer esas cosas, ¿sí?, también daban testimonio de su rectitud, también daban testimonio de su integridad, también daban testimonio de que era un hombre temeroso de Dios, ¿sí? Entonces,
dice el versículo 14, me veía de justicia y ella me cubría, ¿sí? Manto y diadema de rectitud. Él era ojos al ciego, pies al cojo, a los menesterosos era padre, todo un sinfín de cualidades que tenía Job y que desempeñaba bastante bien con la ayuda de Dios, como vimos en los primeros versículos, ¿sí?, de este capítulo 29. ¿Sí? Él siempre era un hombre abocado, era un hombre de oración y era un hombre temeroso de Dios. ¿Sí? Entonces, también en estos versículos tiene Job respuesta para algunas acusaciones que habíamos visto que le habían hecho sus amigos, que habían llegado a consolarlo. Tenemos, por ejemplo, en el capítulo 22 de Job, versículos 5, 7 y 9. ¿Sí? Capítulo 22, tenemos a Elifaz, ¿sí?, que está hablando con él, y él le está haciendo unas acusaciones ahí en esos versículos. Dice: por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Versículo 9: a las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Esa era la acusación que le hacían. Sin embargo, como podemos ver en estos versículos del capítulo 29, del 12 al 16, es como una respuesta de Job. Es como una respuesta de Job precisamente a estas acusaciones que estaba haciendo Elifaz, ¿sí? Del 12 al 16, ¿sí? Dice: porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, ¿sí?, precisamente al actuar en su favor. Y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Con mano y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre. De la causa que no entendía me informaba con diligencia. Estas eran las actuaciones de Job, ¿sí? Por eso, cuando se dan las acusaciones que vimos en los capítulos anteriores, que describieron aquí los han estado llevando este mensaje, los hermanos que han llevado este mensaje, recuerden que Job les decía: no, es que sus palabras son vanas, sus acusaciones son vanas. Pareciera que, a pesar de que fueran sus amigos, como que no lo conocían muy bien, ¿sí? Como que no conocían muy bien el actuar de Job. Job era así. Por eso el Señor, no sé si esté bien la palabra, ¿verdad? Dios estaba orgulloso y lo presumía, ¿verdad? Le dice a Satanás: ¿No has visto a mi siervo Job? ¿Sí? De hecho, le pregunto: ¿de dónde viene? Dice: de andar por el mundo. Y precisamente todo el mundo dice: no hay gente como Job en toda la tierra. ¿Sí? Estaba el Señor muy complacido con Job, ¿sí? Y pues cuando uno está complacido, ¿sí?, como que a veces las cosas no quedan así, sino que tienes que contarlas, como nos decía José Luis García la vez pasada. Escuchas algo que te agrada, algo bonito, ¿sí?, e inmediatamente no te sientes pleno hasta que no lo platicas, hasta que no lo compartes. Eso no pasa cuando el Señor viene a nuestro corazón, nos convierte y no nos sentimos plenos hasta que lo compartimos. Así le sucedió a Andrés, el discípulo de Juan. Le dice Juan: mira, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se emociona Andrés, deja a Juan e inmediatamente busca a Pedro para completar su dicha. Pedro, hemos hallado
al Mesías. Y así sucede, ¿verdad? Dicen por ahí que en el mundo mundial, ¿verdad?, existen millones de copias de la Mona Lisa por todo el mundo. Sin embargo, miles de gentes día a día hacen fila para ver el original. Entonces así estaba Dios dentro de esa dimensión. ¿Has visto, mi siervo? ¿Sí? ¿Lo has visto? Ese era el Job, ¿sí?, al que le vinieron estas calamidades. Ese era el Job que se había desarrollado de tal manera que él se sentía agradecido, se sentía tranquilo, ¿sí?, porque no se había enamorado del dinero, porque se dedicaba a impartir justicia, porque ayudaba a los demás, era recto, temeroso de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, pues cuando uno lleva ese tipo de vida, es natural, ¿verdad?, que si dice, bueno, pues es que si estoy entre los parámetros que Dios nos dice, si estoy en las obediencias de los mandatos que Dios nos dice que hagamos, pues te da cierto grado de tranquilidad, te da cierto grado de tranquilidad en la vida. Y eso era lo que Job pensaba, ¿sí? Lo vemos en los versículos siguientes, 29, 18 al 20. Decía Job, en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. ¿Sí? Entonces, es normal que uno piense de esa manera, sobre todo cuando está en ese tipo de actividades que sabe que le agradan al Señor. No está pensando en que le pueda pasar algo malo, está pensando así como Job, ¿qué voy a hacer? ¿A quién voy a ayudar? ¿A quién voy a impartir justicia? ¿Qué necesita la viuda? ¿Qué necesita el huérfano? ¿Sí? Ese era el Job que tenía toda su confianza puesta en Dios, y Dios le había respondido, y Job seguía adelante. Sí, ese era el Job del cual Dios lo presumía. ¿Cómo te puede presumir a ti que eres un buen cristiano? ¿Sí? Como tú te puedes ver en el espejo de Job y tratar de revisar qué cosas faltan por arreglar, qué cosas tengo yo que hacer, ¿sí? Buscando su palabra, como dice aquí, Señor, ¿qué necesito? ¿Qué quieres que haga? Tener esos ratos de comunión como los tenía Job. Tal vez mis hijos hayan pecado, tal vez hayan blasfemado contra el Señor. Señor, perdónanos. Y hacía sacrificios, preocupado por lo que Dios quería, preocupado por lo que Dios ordenaba. Esa es una vida que debemos nosotros tratar de llevar en la medida de nuestras fuerzas humanas y con la ayuda del Espíritu Santo, porque no olvidemos que es su obra y es lo que debemos pedir. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. ¿Sí? Y bueno, también cuando te está yendo también, válgase la redundancia, a veces no podemos conocer el tamaño de nuestra fe. Con tantas bendiciones que te llegan, con tanta prosperidad económica, ¿cómo puedes conocer el tamaño de tu fe? No tengo mucha fe. Pues sí, te está yendo muy bien, pero realmente cuando te está yendo tan bien en todo, puedes reconocer y fijar los límites y los tamaños de tu fe. ¿Sí? El tamaño de la fe podemos reconocerlo
como nos dice Habacuc en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque ese es el tema, la salvación. ¿Tienes la salvación? ¿Tienes todo? A lo mejor te puede faltar un día que comer, bueno, lo aprovechas para ayunar, pero tienes la salvación. Tienes el gran tesoro de haber conocido al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ahora es Dios tuyo. Como dijo Ruth, tu Dios será mi Dios. Y volvemos a escuchar otra vez, mi propiedad y responsabilidad. ¿Qué voy a hacer para cuidar la relación con mi Dios? Sí. Y bueno, pues de los versículos del 21 al 25, en este capítulo 29, nos muestra algo así como una cima en la vida de Job, como la cúspide. A veces se pudiera interpretar, de acuerdo como lo leemos, como una exaltación que hace de Job de sí mismo, pero pareciera que por eso este libro poético tan hermoso, pareciera que lo está preparando para la estrepitosa caída, para la prueba. Fíjate lo que dice Job de sí mismo, ¿sí? En versículos 21 al 25. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos no lo creían, y no batía la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba sobre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. ¿Sí? Entonces, pues a mí en lo personal me suena así como que un poquito que se estaba pues exaltando él, ¿verdad? Y te digo, es la cúspide de su vida para luego venir a llegar al capítulo 30. Este hombre íntegro, este hombre, ¿sí? Dedicado a Dios en cuerpo, en alma, por la obra de Dios mismo en su corazón, ahora estaba a punto de sufrir. Bueno, aquí ya lo había sufrido, ¿verdad? Pero de acuerdo a estos capítulos, estaba a punto de sufrir esas calamidades que tendría para poder, como nos vamos a ver más adelante, conocer al Dios que lo cuidaba, que lo protegía, para tener un encuentro con Dios. Y a veces así sucede, hermanos. A veces hay muchas alabanzas, o no alabanzas, hay muchos cantos que hablan de que Dios nos conoce o nos lleva a conocerlo en alguna de nuestras desgracias en la vida, ¿sí? Porque cuando estamos tristes, cuando estamos un poco afligidos, es cuando pues a lo mejor el Espíritu Santo va preparando esa sensibilidad para cuando nos presentan el maravilloso misterio del Evangelio, y somos más susceptibles a tratar de aferrarnos a algo cuando, como decía José Luis ahorita en la mañana, ¿sí? Cuando ya no tenemos excusas, cuando creemos que en nuestra vida no le importa a nadie,
Eso no es verdad. Dios está al pendiente. Dios nos manda, ¿sí?, a los que hemos tenido la inmerecida fortuna de conocerlo, de platicar a los demás, de compartir el Evangelio, de compartir la esperanza. Lo más importante es Dios, lo más importante es Cristo, lo más importante es estar con Él. Olvídate, ¿sí? No, dijo Jesucristo mismo, no pienses en lo que te vas a comer, no pienses en lo que te vas a vestir. Por cosas tan pequeñitas el hombre se hace infeliz. Pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, ¿sí?, a pesar de las dificultades, como nos platicaba Carlos en semanas anteriores. Sé fiel hasta la muerte, ¿sí? Y bueno, pues ahora Job nos muestra un contraste muy marcado, muy intenso, ¿sí?, de su oscuro presente que él está sintiendo contra el brillo de su próspero pasado. En los primeros versículos, en los primeros 15 versículos del capítulo 30, ¿sí?, está descrita una situación externa de Job, de cómo las personas, ¿sí?, ahora se burlaban de él. Si antes buscaban su consejo, ahora se mofaban. Si antes lo honraban, ahora lo humillaban por su enfermedad, pues así como lo trataban así, parecido a los leprosos, ¿verdad? Inmundo, y da a entender ahí que hasta le escupían. Entonces, vaya que sí era difícil. Era difícil, y en esos tiempos de angustia, ¿sí?, después de escuchar a unos amigos que vienen y te acusan, después de escuchar a tu ayuda idónea que te dice maldice a tu Dios y muérete, después de, bueno, la Biblia no dice con claridad cuánto tiempo duró la aflicción de Job desde que le ocurrió hasta que Dios lo restablece. Algunas personas creen que duró algo así más o menos como alrededor de un año, fueron algunos meses, ¿sí?, por cómo corrían las noticias. No es como ahorita, ¿verdad?, que pues eliminan a México y te das cuenta en el momento, ¿verdad? Antes no, pues antes era esperar a que la gente que estaba envuelta en un suceso fuera a dar a algún lugar, y en ese lugar pues platicaba lo que a él le había ocurrido, y luego de ahí a otro lado. Entonces lo que le había acontecido a Job pues era que de aquí a que se fuera diseminando la noticia, ¿sí? Recordemos, el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, ¿sí?, tiempo suficiente para que los egipcios y los que habían visto cómo Dios los había rescatado, a la hora que llegaban a tomar algún pueblo, alguna tierra que Dios les había prometido, ya la gente ya sabía, este es el pueblo aquel que tiene el Dios que los rescató y que hizo obras poderosas, dice la Escritura, y temían en gran manera. Ya habían pasado 40 años, ¿sí? Entonces más o menos es lo que creen que aquí en Job más o menos duró algunos meses, tal vez un año, ¿sí?, toda su aflicción. Imagínate un año enfermo, un año en donde sufres el rechazo, pierdes todo, ¿sí?, pues por muy esforzado que seas, ¿verdad?, pues ahora Job era despreciado por los demás. Y es normal a veces, digo, sobre todo aquí en este caso, ¿verdad?, para nuestra naturaleza caída, que nuestra fe se vaya debilitando conforme pasa el tiempo y no vemos algunas necesidades cubiertas. Es cuando debemos recordar, ¿verdad?,
el capítulo de David cuando le atacan Ziklag y se llevan todo y se quedan sin nada. Dice la escritura, y lloraron hasta que no les quedaron lágrimas. Así estaba Job. ¿Y qué dijo? ¿Y qué hizo David? Dice la escritura, mas David se fortaleció en el Señor, el Dios de toda consolación. Es fácil decirlo, ¿no? Yo aquí parado, a mí no me ha pasado nada. Dios me prepara y me dé la gracia para cuando lleguen momentos difíciles. Dios nos prepare a todos para poder sortear esos momentos, porque pues a veces llega la prueba en donde menos lo esperamos, ¿sí? Entonces, bueno, continuando con esto, vamos a ver ahora Job, capítulo 30, versículos del 16 al 23. Cómo ahora de la situación que manejaba Job en los primeros 15 versículos, de cosas externas, cómo lo trataban, lo que le había sucedido, ya empieza a hablar de ahora de cómo se sentía él. Ya viste los factores externos que te están afligiendo, ahora vienen pues la mella que causan en tu humanidad, esas cosas, tus dolores, tus aflicciones. Y entonces aquí vemos en estos versículos 16 al 23 a un Job que ya se siente atormentado, sus dolores no cesan, comienza a entrar en una agonía física y espiritual y física, y aún dentro de eso él no tiene ninguna duda de que es Dios el que está tratando con él. Es Dios al que le está pidiendo. Ese Dios que le dio y que luego le quitó. Y dice la escritura, ¿verdad? Sí, el Señor Dios dio, el Señor quitó. Alabado sea su santo nombre. Sin embargo, aquí va creciendo un poco más su desesperación, ¿sí? Dice en los versículos, reducido a polvo y ceniza. Eso era señal de humillación. Eso era señal de una necesidad intensa, ¿sí? Eso era la manera en la que la gente de aquellos lugares, en aquellos tiempos, se humillaba delante del Señor. Job clamaba, ¿sí? Job clamaba. En su momento él tenía la certeza de que Dios lo escuchaba por la gratitud de lo recibido. Job era una persona agradecida, tenía esa certeza de que todo lo recibido venía del Señor, ¿sí? Pero ahora ya tenía grandes dudas de que el Señor realmente lo estuviera escuchando. Él dice, mi clamor no es atendido. Y no solo eso, Job comenzaba a pensar que Dios era cruel con él. Que no nos ocurra eso. Dice la Escritura, estas cosas acontecieron para que nosotros podamos aprender de ellas, para que nosotros seamos exhortados y debemos nosotros, al estudiar la palabra de Dios, identificar el bien actuar de los demás, ¿sí? Identificar cuál debe ser nuestra posición delante de Dios, ¿sí? Ahí dice, te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues,
me alzaste sobre el viento y me disolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte. ¿Sí? Como queriendo recordar allá el principio de esta historia, de esta narrativa, de este libro poético que dice, ¿por qué no nací yo muerto? ¿Sí? Entonces sí está creciendo la aflicción. Job se siente un poco desesperado, sobre todo cuando a lo mejor si tu vida no te ha ido tan bien y de repente te empieza a ir un poco mal, y dices, pues bueno, pues ahí la voy llevando. Pero cuando de repente estás en el top y de repente llega la caída y caes hasta mero abajo donde realmente no te lo esperabas, dicen, y de repente sobrevino el mal. Sí, son situaciones emocionales difíciles, duras, ¿sí? Y en donde solamente fortalecidos en Dios es que podemos salir adelante, ¿sí? Y vamos a ver ahora en los capítulos, en los versículos que continúan, del 24 al 31, ¿sí? En donde Job continúa describiendo su dolor físico, su dolor emocional, ¿sí? Donde él continúa pensando, bueno, pues si yo consolé a otros, ahora cómo es posible que no reciba consuelo, ¿sí? Si en el pasado fui bondadoso con otros, ¿cómo es que ahora no hay nadie que sea bondadoso conmigo? Ahora no recibe la bondad, ¿sí? Esas son situaciones que Job tenía que enfrentar. Vamos a ver más adelante en los siguientes capítulos el repaso que Job le hace a su integridad y en retrospectiva se ve él y dice, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? A veces así de repente pensamos, ¿no? en nuestros estándares, ¿sí? Y sin querer, en vez de ponernos como el publicano, nos ponemos como el fariseo, ¿sí? Yo oro, yo doy diezmo 2 veces, yo no soy como él, ¿sí? Y a veces creemos que eso nos da la seguridad delante de Dios. Pero ¿qué dijo Jesús cuando se estaba humillando ahí el publicano? Le dijo, mira, les aseguro que él bajó a su casa justificado antes que el publicano. Y dice la Escritura, ¿verdad? Humíllate delante del Señor y Él te exaltará a su debido tiempo. Estos son los dos contrastes de esta historia en esta parte en la que vamos hoy, ¿sí? Y yo quisiera destacar 3 cosas de estas 2 situaciones que describe Job en estos capítulos 29 y 30, ¿sí? Cosas que tenemos que aprender de esta etapa de la vida de Job. El número 1 dice, tus buenas obras pasadas. Quisiera que nos quedáramos con estas 3 cosas de este mensaje. Tus buenas obras pasadas no te aseguran un tiempo actual de bonanza, ¿sí? La prueba de fe puede llegar en cualquier momento. Dios te va a dar la gracia para que estés preparado, ¿sí? Y recuerda lo que dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, ¿sí? La fidelidad de Dios está ahí, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida
para que podáis soportar. ¿Sí? Dios nos conoce perfectamente, no te va a poner una carga, ¿sí?, que Él sabe que no puedes soportar. Había una tentación, recordemos lo que le dijo Satanás a Dios. Pero pon ahora tu mano sobre él, le dijo, pon ahora tu mano sobre él y verás si no te maldice en tu misma presencia. Eso quería Satanás. Y aquí está Job, aguantando, soportando, como que él ya sabía esto, como que él ya sabía que su fuerza estaba en Dios, no en él. La segunda cosa que quisiera que nos lleváramos es el punto número 2. Debemos mantener la confianza en Dios, pase lo que pase. Mantener la confianza en Dios. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aguanta, aguanta, pide, clama. ¿Sí? El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana viene la alegría. ¿Sí? Y serás, dice la Escritura, como el sol resplandeciente del mediodía. Aguanta. Dice la historia tradicional, ¿verdad? Que cuando iba a ser crucificado Pedro, él y su esposa, era lo que le decía Pedro a su esposa: aguanta, aguanta, ya vamos con el Señor. ¿Sí? Entonces hay que estar firmes, firmes, firmes. ¿Sí? Y como punto número 3, nunca olvidemos que todo le pertenece a Dios. Como punto número 3, todo ocurre por la voluntad de Dios. Todo, absolutamente todo va a ocurrir en tu vida por la voluntad de Dios. ¿Sí? Y todo es para su gloria eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? Eso podemos apoyarnos en Primera de Pedro 5:10. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esa es la obra que Dios va a hacer en nosotros. Esa es la tarea que el Espíritu Santo, ¿sí?, va a cumplir en nuestro corazón. Dijo Jesús: pero no están solos, es necesario que yo me vaya, pero les voy a dejar el Espíritu de verdad. Y Él, ese Espíritu de Dios que viene a morar en nuestro corazón, Él es el que va a ir perfeccionando esta obra. No olvidemos eso nunca. Apoyémonos siempre en la palabra de Dios. Apoyémonos siempre, ¿sí?, y tengamos esa confianza en nuestro Señor Jesucristo, que Él nos va a sacar adelante. No importa que por dónde estemos pasando. Lo más importante es Dios, lo más importante es Cristo. ¿Sí? Tengamos el corazón dispuesto, tengamos el corazón sensible a la voz del Espíritu, para poder un día, como Él lo prometió, ser los invitados a esta boda del Cordero. Muchas gracias. Gracias a Dios.